Ver, eh, y si queréis ya empezamos. Entonces, la idea, bueno, bienvenidas, mil gracias por hacernos hueco y estar aquí hoy aquí. La idea es hablar de facilitación, hablar un poco de los módulos que tenemos en el programa que hemos planteado, que es un programa de 7 meses para aprender sobre facilitación. Entonces, de esos módulos vamos a hablar de retos que tengáis en torno a la facilitación y charlamos un poco de cómo los vemos nosotros, que si hemos tenido casos similares, qué haríamos en torno a la facilitación para resolver esos retos. Y luego ya la parte de resolver dudas, detalles del curso, preguntas que tengáis, etcétera. Y poco más. No sé si tenéis alguna duda. Como tenemos poco tiempo y queríamos ir bastante al turrón para, pues eso, para aprovechar bien el tiempo, una de las cosas que hacemos cuando facilitamos sesiones y tenemos poquito tiempo es tener muy presentes los tiempos. Entonces, si no os importa a alguien hacerme el rol de timekeeper, os lo delego y necesito que en 30 minutos más o menos me aviséis para que ya en ese momento, en 30 más o menos minutos, ya pasemos a dar información del curso en detalle, fechas, etcétera, etcétera. ¿Alguien se propone? Marta, Vale, yo si ya. quieres estoy atenta, Venga, ¿vale? genial. Hay Gracias, Mar. 42, te aviso. Vale, perfecto. Y nada, y yo sí que me tengo que ir, me hago predecible. A las 6 me tengo que ir pitando, que tengo una reunión de la guardería de mi peque, pero yo creo que si siguen habiendo dudas, si siguen habiendo preguntas, lo que sea, Pablo y alguna gente del equipo se puede quedar para... Bienvenida, Aurora. Ahora, bienvenida. Está, Hola, está Aurora. también, está también conectándose Silvia, que dice que tiene problemas con el móvil, pero vamos a arrancar. Vamos Vamos a dándole, arrancar. genial. Vale, pues nada, os he contado un poco de agenda. Eh, ya habéis, han contado un poquito por encima de Marta, que sí que han sido Scrum Masters. No sé si súper brevemente, María y Aurora, ¿vosotras habéis hecho algo de facilitación ya? ¿Sabéis algo? Bueno, yo un poquitín de cosas muy variadas, lo que me ha ido surgiendo, pero sobre todo de comunicación auténtica, es como lo he llamado yo mis talleres y lo que ha ido surgiendo por ahí. Qué bueno, Soy Ok, coach, trabajo como coach en trabajo individual. genial. muy bien, muy Vale, yo he bien. sido parte en la Escuela de Organización STIL de Sevilla. Hicimos un curso, sí, trabajo seguro conoces con Israel, con Manuel y con Isa, y conozco a algunos de vuestros compañeros. También hicimos el curso de dinámicas en espiral eh, con la gente, los holandeses. Entonces llevo estos años trabajando, sobre todo mi carrera profesional ha sido en gestión de proyectos sociales, sobre todo de cooperación internacional. Y últimamente, pues bueno, estos últimos años estoy como virando un poquito más hacia la facilitación, a procesos de acompañamiento, en general, acompañamiento de procesos. Y, y bueno, no titulación como tal no tengo, es al final habilidades y experiencia que he ido formando y bueno, pues quería profundizar un poco en estos temas. Y como digo, conozco a Thinking With You, a vosotros en concreto, y me dais mucha confianza y quería pues saber un poquito más y adentrarme un poquito más en lo que ofrecéis. Genial, qué bien. Muy Pues un bien. placer. Y Silvia que dice que está, no sé si Silvia, tú nos puedes contar en un minutito si has facilitado o sabes algo de facilitación. Sí. Vale, conseguido. Bien, lo conseguiste. ¡Ole! ¡Yujú! ¡Hemos conseguido! Hemos conseguido estar, hemos conseguido vernos, hablarnos, maravilloso. Yes. Bueno, pues yo, nada, en un minuto os digo, sí, al final ha sido una constante a lo largo de toda mi trayectoria, que al final ha estado vinculada fundamentalmente la profesional, quitando la parte de cuando estudié la carrera, no sé qué, todo esto, pues a la gestión de personas y de proyectos, generalmente pues de evaluación y de desarrollo, la mayoría. Luego diseño de modelos, tal. Entonces, claro, quitando lo que es una formación pura y dura al uso, pues sesiones de todos los tipos y colores, desde inicio de proyectos, assessment center, o sea, de todo un poco. Y desde el 2021 que asumí el rol, el anterior fue de responsable de gestión del talento, la misma organización en la que estoy, de esa parte, y desde el 2021 como business partner. Entonces, pues lo mismo, pues sesiones también de facilitación o en la propia dinámica que te trae el rol, vaya, básicamente.
y también los conozco el programa y me parece que es súper potente y muy interesante, claro. Muy bien, la facilitación, ¿no? Y el concepto de facilitación, muy complejos todavía. Hablábamos antes, los que no habéis podido estar, de que parece curioso, pero salvo algunos que estamos aquí de excepción, como que genera mucha sororidad todo este tema de la facilitación, las personas y la gestión ¿no? Y la gestión de la colaboración, la gestión de la colaboración. Muy bien, Martuki. Genial. Pues Pues pasamos un poco a contar los módulos, cómo hemos planteado los módulos, y que vais a ver que están muy ligados a retos que vais a tener al facilitar sesiones. No sé si puedes compartir, Pables, y luego ya hacemos la sí, parte. comparto ahora mismísimo. Venga, genial. Un momentito y le damos. Vamos allá. Compartir. Te quito el sonido, Anais, ¿eh? Se quitan tus grandes hits. Básicamente, el viaje de aprendizaje, cómo meter todo lo que es la facilitación y estructurarlo. Creo que esto es lo más difícil, ¿vale? O por lo menos nos ha costado bastante iteración el hacer un viaje que sea completo. Básicamente vamos a pasar por 10 líneas de tren o 10 estaciones, ¿no? Y lo hemos dividido, hay una parte, y aquí está Marta Cano, que va a ser la chief un poco de todo este tema, que tiene que ver con la línea 1, 6 y 10 que ponemos aquí, que estará en diferentes momentos. Empezaremos con todo lo que son los fundamentos de la facilitación. ¿Qué es esto? Pues entender cómo funcionan toda la colaboración y dinámicas grupales, entender qué diferentes momentos colaborativos se pueden identificar según su propósito, diseñar sesiones, entender el flow de las sesiones, en qué nivel de dificultad empezar, qué nivel de dificultad, un poco todo el proceso de la facilitación. Y nos iremos luego a la línea 6, que es un rollo un poquito más real. Cuando digo real es que en las organizaciones hay egos, hay jerarquías, hay conflictos, hay departamentos que se llevan mejor, departamentos que se llevan peor. Y aquí hace falta, y hablaremos mucho de habilidades a desarrollar para gestionar todas esas situaciones y todos esos contextos donde se produce conflicto, ¿no? Muy orientadas a la comunicación no violenta. Marta, aquí métete en cuanto quieras, ¿no? Pero un tercer módulo además, que será al final, que tiene que ver ya con esa facilitación orientada al cambio y a la transformación. Hablamos no sé quién lo decía antes, creo que estaba por aquí, ¿no? La comunicación con la autenticidad. Me parece que Aurora, eras tú, ¿no? Aurora. ¿No? La importancia del facilitador auténtico, neutral, el facilitador, hablaremos de todos los roles fluidos, y también queremos introducir temas de cambio, ¿no? Esos tres, o sea, temas de gestión del cambio y la incorporación minoritaria, tan importante en cuanto a todo el tema de Deep Democracy, ¿no? Y considerar en participación activa procesos que son interesantes. Fundamentos que un facilitador queremos que tengan, por así decirlo, estos son los ladrillos que iremos trabajando durante los módulos, y todos hemos vivido situaciones donde nos puede ayudar. ¿Qué más cosillas? Hombre, hay una parte que tiene que ver con los momentos colaborativos que atraviesa un equipo, que los hemos dividido un poco porque son diferentes, ¿no? Aquí tengo a Pepe, pero y a Santi, y básicamente esto tiene que ver, y lo habéis vivido oye, cuando tenemos que generar algo nuevo, bien un equipo, bien un proyecto, ¿no? El arranque, la incepción, la génesis de las cosas. Cuando hay que lanzar una iniciativa, bien a nivel de organización, cuando hay que lanzar un equipo, cuando hay que renovar algo, todo este arranque de equipos lo vamos a ver con, oye, pues diferentes, ¿no? Las líneas, los métodos, las herramientas que vamos a usar, pues difieren a lo que puede ser en la línea 3, ¿no? Que es cuando queremos facilitar equipos sobre el terreno. Aquí es donde entra un poquito más la agilidad. La línea 2 entiendo que seguramente Marta y Bea, como han trabajado como Scrum Masters, ahí habéis hecho seguramente con equipos bastantes cosas de incepciones, de la parte de agilidad, ahí habréis tocado cositas. Yo muy poco, o sea, yo es que, bueno, ya nos iremos conociendo, pero vamos, que yo me autoformé, entonces, bueno, hacía lo que podía, porque me tenía que pensar Vale. cosas en mi organización y Vale, pues si tenéis intención de si no seguir como liderando, Scrum o sea, Master,
Creo Yo que ahí, estos módulos ahí os Sí, aportarán mucho. conozco Bueno, conceptos, pero bueno, muy poquito. Es lo ahí que Luis, quiero aparte, profundizar en todo esto. bueno, Pablis, contaros que ahí dale, en dale, esa, Pepe, dale, en esa, máster. esa parte que creo que Santi y yo somos los que estaremos como acompañándoos en ese aprendizaje de facilitación. Mm, Pensamos que es en los proyectos tecnológicos y no tecnológicos, pero en los tecnológicos es donde tienen mayor aplicación. Hay una serie de técnicas de cómo arrancar convenientemente los proyectos para que luego el trabajo sea más fluido. mm, Intentar evitar los riesgos al principio para que luego los equipos puedan trabajar de manera más continua. Y ahí os enseñaremos y aplicaremos técnicas para poder conseguir eso y cómo dinamizar esas sesiones que no son fáciles, que son sesiones donde intervienen un montón de roles y un montón de, como decía antes Pablo, muchos egos también en las organizaciones, cómo trabajar ese tipo de cosas es el fundamento de esa línea, ¿no? Que decía Pablo. Y Sí. hay cosas Aquí que son muy casos interesantes. prácticos de agilidad y, como decías, Pepe, de no agilidad, porque en el fondo muchas de las dinámicas y casos prácticos que tenemos aquí con muchas empresas tienen que ver con equipos nuevos, equipos que se renuevan, reorganizaciones Sí. o proyectos, o incluso proyectos personales o proyectos colectivos de tercer sector que queremos arrancar y que qué pasos hay que dar, ¿no? ¿Cómo poner el on en el motor y qué Pues, conversaciones hay que tener? ¿cómo Y partimos? luego está el 3 y el 4, ¿no, Pepe? De ya más el día a día, facilitación en equipos de trabajo. Eso es, en el 3 y en el 4 pues ahí lo que habrá será cómo nos enfocamos ya, que sucedan los eventos necesarios para que el equipo funcione de manera efectiva y tenga impacto, y también cómo nos enfocamos y con qué técnicas nos enfocamos para que los equipos puedan adquirir una mentalidad crítica que les ayude en la mejora continua. Ahí es donde pondremos más foco en toda la parte de mejora continua, en la parte de qué herramientas tiene un facilitador a su disposición para que esos equipos puedan seguir evolucionando, innovando y mejorando. Y hablaremos de cosas como, creo aquí, Lean, Kanban y determinadas historias de cómo facilitar esos espacios de trabajo. Y a 4, otro tipo de conversaciones, ¿no? Conversaciones que tienen más que ver con el alineamiento estratégico. Comités de dirección o como nos gusta a nosotros, no comités de dirección, co-crear una estrategia que sea compartida, alineada en equipos, cómo hacer las estrategias diferentes, son momentos conversacionales diferentes, hay que generar visiones colectivas, cómo trabajar en objetivos, resultados clave, cómo alinear, ¿no? Cómo orientar y cómo trabajar en la co-creación de una estrategia. Estas líneas pues son las líneas donde, bueno, pues aquí tenemos a Santi, a Pepe, a Irra, donde vamos a pasar muy a la práctica porque sí que es verdad que aunque la teoría está muy bien, la realidad pues nos trae mucho caso y muchos condicionantes para actuar y trabajaremos muy directamente en el caso práctico. Línea 5, cuando la gente, cuando las personas, cuando las organizaciones necesitan resolver problemas, crear, innovar, hacer cosas nuevas. ¿Vale? Estamos hablando de todo el mundo primero de entendimiento de las necesidades que hay, ¿no? Todo lo que es, oye, cómo generar conversaciones para que haya un alineamiento, para que haya un conocimiento, para trabajar en toda la parte de diseño. Hablaremos de cómo diseñar y seréis capaces bueno, y tendréis casos prácticos y cosas para diseñar sprints de diseño. También todo el mundo de la experiencia, ¿no? Que ahora está experiencia de empleado, cómo generar, cómo diseñar, cómo levantar una experiencia de empleado, hasta llegar a soluciones que nos permitan mejorar. Toda la parte de creatividad e innovación será la línea 5. Y no nos olvidamos, Martuki, de los eventos gordos, ¿no? De los Los eventos eventos gordinflotes. XXL, que son eventos en los que ya facilitamos a nivel organización entera, pues para bueno, a lo mejor poner en conjunto la estrategia de los diferentes equipos, de las diferentes áreas y tener una visión alineada de toda la organización para que justamente pues luego los demás equipos no trabajen en silos, que esto lo habréis visto mucho en Scrum si habéis estado, que hay veces que trabajan en silos y entonces para evitar eso hacemos eventos XXL donde la información esté visible a todo el mundo, los equipos colaboren entre ellos y no es fácil cuando las organizaciones son de más de 20 personas como nosotros, cuando son en equipos de 100, 200, 300 personas, pues eventos XXL que como facilitamos. 400, 500, Open Space. Hablamos de que aquí os pondremos casos y diseñaréis ya, porque la logística es diferente
incluso las propias dinámicas cambian, ¿no? La convergencia, la divergencia y luego hacer convergencia, los plenarios, un poco todo cambia mucho y hemos dedicado un módulo entero para que seáis capaces de poder facilitar y diseñar eventos de este tipo. Ajá. Hay una parte que es todo lo que tiene que ver con la facilitación para las conversaciones en torno al aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos para aprender. No solo formación, sino aprendizaje en general en las organizaciones. Hoy no ha podido estar Emanuel porque está haciendo la ruta sudafricana y está ahí facilitando en Sudáfrica, que está mandando fotos por WhatsApp, pero Emanuel y Nati o sea, van a meteros caña en todo ese tema de cuando queréis crear una comunidad de práctica a nivel de organización donde el conocimiento vaya progresando, donde la gente comparta información, comparta prácticas, cómo generar una comunidad de prácticas autónoma, cómo generar equipos autoorganizados de aprendizaje con un Edu Scrum o cómo generar sesiones con un aprendizaje experiencial, ¿no? Cada vez más las sesiones tienen que valer para casi salir aprendido del aula y eso requiere niveles de aprendizaje diferentes y facilitación diferente. Y por último, pero yo creo que es la más, por lo menos yo lo que veo y a mí es la que siempre más me gusta, no sé por qué, es la parte de toda la gestión visual, ¿no? Un facilitador pensamos que tiene que tener capacidades de gestión visual, que ya sabemos que todos o algunos de nosotros no sabemos dibujar, pero sí que no es necesario para poder aprender a gestionar visualmente. Y además yo creo, Marta, que eso da un plus, ¿no? Toda la parte de un plus como facilitadores a la hora de estructurar la información, generar infografías o todo este tema que va a permitiros también que la convergencia y que la conversación fluya muchísimo mejor. Ajá. Este es un poco las diferentes momentos, ¿no? Las diferentes líneas de metro o de tren, mejor dicho, ¿no? Y es un mapa completo. Y sí que es verdad que pasaremos muy, muy rápido a la práctica. Como os decíamos, nosotros no somos una escuela de negocio, ya lo sabéis. Nosotros somos un equipo que está todos los días facilitando este tipo de eventos en las organizaciones, en todas nuestras daily. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es pasar mucho por la teoría, pero pasar muy rápido a la práctica y que seáis capaces de coger casos reales y con un mentor que vais a tener y con comunidades de prácticas, pues vamos a trabajar para que salgáis preparadísimas en este Ajá. sentido, ¿no? Y la idea de hoy era preguntaros directamente por retos que tengáis ahora mismo en vuestro lugar de trabajo, en vuestra familia, donde sea que vayáis a aplicar la facilitación, y nos habléis un poquito más de qué módulo os interesa más o qué partes de esta línea de metro os interesan más y por qué. O sea, qué retos tenéis entre manos para que por lo Sí. menos hoy ya os podáis llevar un poco de conversación en torno al tema, qué haríamos nosotros, a lo mejor algún tip de facilitación, si hemos visto nosotros algún parecido y que podamos echaros una mano. Entonces, tenemos un Menti, para las que estáis en el móvil igual va a ser un poco jaleo y es un poco difícil, pero bueno, si no Os os lo podéis decís. meter en el Menti, he dejado el link en el chat para que os metáis ahí. Si no podéis porque estáis con el móvil y es un poco jaleo cambiar de pantalla, nos lo decís a nosotros y entonces la idea es, voy a compartir pantalla yo, ¿vale, Pablis? Vale. La idea es que de todas estas líneas, quedaros con cuál es la que más os interesa por el reto que tengáis, ¿vale? Ya sea, pues eso, de las que Yo hemos lanzaría dicho. la pregunta, si hoy tuvieseis que subiros alguna línea de este tren, ¿cuál cogeríais y por qué? Vale. Y un segundito que ahora no me dejan. Incluso más de una, ¿eh? No tiene por qué ser una. Soy muy viajera si queréis recorrer más sitios. Vale. Incluso dos que no hemos mencionado, que es la 6, la línea 6, la de gestión emocional, comunicación no violenta Sí, y sí, al cosas Pero principio. que Ese la ha mencionado Ah, Martín. perdona, Pablo, que no te he oído. es el core, es el core, Y la es el core. facilitación inclusiva. Sí. Bueno, no sé si ya las veis, si las tenéis por aquí abajo, ¿eh? La 1, fundamentos de la facilitación, 2, arranque de equipos y proyectos, la 3 era equipos de trabajo, la 4,
alineamiento y diseño estratégico. La 5, la de los problemas y ideas, soluciones de creatividad e innovación. La de gestión emocional y conversaciones colectivas, que estaba diciendo Marta. La de eventos XXL, aprendizaje colectivo, facilitación gráfica o la facilitación ya transformadora e inclusiva. Entonces, si tuvierais que elegir una, ¿cuál elegiríais? Por ahora, Bueno, 2 votos, arranque de proyectos, equipo desde trabajo. De hecho, te deja elegir 2 máximo. Sí, Que sí, Ah, por eso estaba yo aquí dándole al asunto y nada, nada. 2 máximo, justo. Para, pues para elegirlo, ¿pinchamos sobre ellos o como perdonar que soy un Sí, poco... sí, te vas al pincha. Menti, Ah, si tienes el chat por ahí abierto, o si no le das al que chat está aquí a la derecha. Estaba y está ahí viendo, puesto el perdón, sí, link. sí, sí, Si sí. no, también puedes ir a menti.com y utilizar el código que está ahí arriba, ¿eh? Pero Vale. Vale, tenemos ya 2 para arranque de equipos y proyectos, 3, bueno, ya 3. Vale, correcto. Pues no sé si quieres, Marta, a micrófono abierto o... pues igual sí, ¿no? Porque somos Sí, 5 participantes. Sí, yo diría que sí, sí, que micro somos... abierto. Vale, pues nos queréis, las personas que habéis votado arranque de equipos y proyectos, ¿cómo es vuestro reto? Voy a dejarlo compartir y así nos vemos. ¿Cómo es el reto que tenéis entre manos? Vea, te veo sonreír, igual eres tú o María. Silvia. Yo creo que esa no la he elegido, pero me ha resultado difícil porque me interesan todas. Entonces, nosotros ahora mismo, la verdad es que me había apuntado, había hecho un repaso también yo mentalmente antes de lo que más me podía tal, y es que me ha resultado difícil porque, vamos, no tiene desperdicio en general todo lo que vamos a ver. Entonces, con respecto a esto, nosotros organizativamente estamos en un momento de cambio bastante importante, incluso a nivel de estructura, el plan estratégico lo acabamos de parir, entonces es que, de hecho yo había escogido alineamiento estratégico porque es verdad que todo esto que hablamos, yo tampoco me pasa como a la compañera que comentaba antes, yo todo me lo he estudiado tal, yo, bueno, tampoco conozco ningún programa similar al que habéis planteado vosotros, ¿vale? Esa es la verdad. Entonces, no sé cómo deciros, hay muchas cosas que no las he hecho porque tenga una herramienta o porque lo haya estudiado o porque me haya formado o tal. Entonces, todo lo que va a pasar a partir de ahora a la hora de aterrizar en objetivos que ya los habíamos diseñado antes, ¿no? Pero a la hora de ajustarlo, de conseguir que realmente pues efectivamente se pueda materializar ese plan estratégico, proyectos, pues es que es algo que al final es una constante. Entonces, lo que a mí yo había puesto la parte de gestión emocional y la parte es que en algún momento habéis hablado, yo creo que ha sido al principio, cuando habéis hablado, yo creo que es la de fundamentos de la facilitación, ¿vale? Precisamente por esto que os digo, porque yo personalmente tampoco lo he trabajado nunca como tal. Ha formado parte de mi día a día, pero creo que vosotros tenéis precisamente una manera de trabajar que pasa por ponerte al lado de los equipos y yo estoy muy acostumbrada a trabajar las necesidades, a identificar. Ahora sí que ya no estoy tanto en el lado de la consultoría, pues a ver toda la evolución del proyecto como tal, entonces el lanzamiento, la implementación, no sé cómo decir, sí que involucrando, pero no desde un rol, o sea, yo siento que tiene que ser un rol más, como decías antes tú, Pablo, yo creo imparcial, es decir, trabajar con ellos, pero que surja, que lo creen ellos y que tú puedas realmente pues, dedicarte exclusivamente a facilitar que todo eso vaya a ocurrir, ¿vale? Con una serie de herramientas. Yo diría que eso y la parte de gestión emocional, porque es un momento también organizativamente complejo, de todo lo que se da y todo lo que pasa en las reuniones todos los días, que no tiene nada que ver con el día a día ni con la parte técnica. Me explico, hay gente muy potente, pues todo lo que tiene que ver con la situación en la que están, con la gestión de la incertidumbre, la gestión de sus emociones, todo eso y todos los conflictos de todo tipo que se dan, ¿vale? A mí eso me resulta pues especialmente interesante, porque creo que es aplicable desde, o sea, a todas horas, desde el minuto uno, todos los días y os podría decir, o sea, podría seguir, porque aplicabilidad y retos, vamos, podría seguir diciendo, pero casi que dejo a mis compañeras y luego si no sigo yo sigo contando. Gracias, Silvia. Has contado y descrito perfectamente nuestro día a día. Por eso. Algún tema, ¿no? Porque has hablado aquí de génesis, pero también has hablado de estrategia, ¿no? Y de cómo fijar objetivos, que también la parte de objetivos y todas las metodologías que tienen que ver con la implantación de objetivos, resultados clave,
que también implican un cambio cultural y una transformación, ¿no? No solo un cambio de naming. Santi asiente porque lo vive bastante, ¿no? El Sí, tema de los es mi objetivos. día a día ahora precisamente. Y Silvia, me pasa como a ti, yo, uno de mis clientes, estamos ahora mismo en el proceso de planificación estratégica y todo esto que ya comenzamos hace tiempo, que sepas que si lo habéis empezado a hacer hace poco, que no es un recorrido corto ni rápido, es un recorrido largo porque requiere un cambio cultural también. Ujú. Bueno, o sea, yo he participado en el equipo que ha estado trabajando directamente en el plan estratégico, pero bueno, es que esto da también para mucho la manera, tal, o sea, es una organización que es muy compleja en todos los sentidos y, por ejemplo, la fijación de objetivos es un tema que yo he trabajado, he vivido, porque el proyecto de evaluación de desempeño formaba parte de gestión del talento, o sea, eso sí, pero me refiero a que todo eso, todo lo que va a pasar, realmente esté alineado. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues muchas veces al final se lanzan los proyectos, no hay un adecuado a lo mejor seguimiento, los proyectos mueren, pues yo creo que a veces por eso mueren en la ejecución. Hay ideas brutales, incluso el lanzamiento es un lanzamiento potente, pero luego igual no se consigue llegar pues a donde realmente persigues, ¿no? Inicialmente. Entonces, todo eso y la parte de procesos, por ejemplo, a mí personalmente, que es algo que no he tocado formalmente, o sea, ahí sí que yo lo he tocado a lo mejor como y de manera informal o a la hora de definir yo un proceso, pero no formalmente. Eso nosotros, quiero decir, va a ser a partir de ahora. Es un aspecto de mejora, es algo que es súper necesario, que además voy a gestionar yo, que obviamente no voy a hacer yo, porque cada equipo son equipos, como decíais antes, bastante grandes en el sentido, que es una organización potente, entonces eso me interesa muchísimo también, claro. La parte de procesos, como tal, de cómo pintar el proceso. Claro, Y lo que os claro. digo todo el rato es que sean ellos, me explico, o sea, Claro, que sean ellos claro. y estar tú en ese segundo plano, eso es lo que a mí me resulta más complicado porque posiblemente también por mi manera de ser y de entrar y de involucrarme y de meterme y que honestamente reconozco que soy una persona que cuando tiene algo muy claro pues tengo la cabeza igual un poco y eso no es lo que tiene que ser, eso no es lo que tiene que ser. Ahí, Silvi, Os lo digo así. decirte el poder de las preguntas, ¿no? Y el poder de hacer las preguntas adecuadas y generar para que el equipo vaya sacando la información, porque son los que más saben de su Total, territorio, ¿no? Pepe, totalmente. decías. Y ahí comentarle a Silvia que en el tema este de procesos, algo que se tratará también dentro de los módulos es el cómo visualizar esos procesos, pero que sean los propios equipos los que los pintan, ¿no? Los que reconocen el estado actual del proceso. Y ahí como facilitadora, pero evidentemente si estás metida dentro del proceso es difícil abstraerse, ¿no? Y no verte como con ese conocimiento que tienes, cómo ponerlo a disposición del equipo. Nosotros tenemos técnicas para poder hacer eso, concretamente Marta y yo trabajando mucho en hospitales, en pintar el mapa de proceso de servicios hospitalarios, que ahí nosotros no tenemos el conocimiento del mundo de la clínica, pero sí el de cómo conseguir que esos clínicos y esas personas involucradas en ese proceso de ese servicio sean capaces de pintarlo de extremo a extremo, utilizando lo que decía Pablo, una serie de preguntas, una serie de artefactos, una serie de maneras de visualizar y de pintar, que para eso, si te interesa, pues estos módulos y parte de estos módulos van a tener bastante información sobre eso. Y luego, Silvia, creo que has dicho algo que es clave, que es también por mi manera de ser, ¿no? Que también esto lo viviréis todas, que depende de cómo es nuestra personalidad, depende de lo que nos hemos trabajado, depende de un montón de factores y de nuestro contexto. Cada uno trae sus mochilas y su manera de ser. Y entonces, una parte también de ser facilitador es ese mirarte a ti mismo y ver qué cosas tienes que tú trabajar para llevarlo mejor al equipo para traer lo que es necesario, ¿no? Entonces, creo que esa parte también, Marta, por ejemplo, trabaja mucho y creo que ahí es muy transformadora, de mirarnos a nosotros también para ver qué cosas necesitamos trabajarnos, sacar más, sacar menos, etcétera, etcétera, que creo que es la parte esa de facilitación transformadora, ¿no? Pues eso me estar interesa súper especialmente y me parece que me va a resultar a lo mejor un poco más complicado porque además estoy en un proceso de cambio de rol, que justo el que había tenido hasta hace unas semanas era Business Partner y estoy en otro rol que entre comillas no tiene nada que ver con lo que he venido haciendo durante toda mi trayectoria. Entonces, creo que igualmente, o sea, todo este trabajo, o sea, todo esto, pues es en lo que tengo que estar, eso allí. Y luego personalmente, si ya tenemos tiempo en otro momento, pues os contaré porque sí que tengo un par de proyectos, uno especialmente que es muy motivacional, que llevo un montón de tiempo con él en mi cabeza, que sí que parece que va avanzando, pero bueno, en la vorágine esta diaria
está relacionado con el tercer sector y con temas de, bueno, pues de crear un espacio de desarrollo y de aprendizaje para nenes con necesidades especiales y tal. Entonces, bueno, pues claro, todo lo que me pueda llevar, pues en este sentido, porque está muy lejos, ¿no?, del día a día, lo que es el tercer sector, pues crear el proyecto, lanzar lejos del día a día, de mi día a día, más lejos de lo que me gustaría posiblemente. Entonces, todo eso, pues para mí sería fantástico, creo que pudiera Bueno, aplicar. Silvia, ahí Eh, lo que te decimos es díselo, o sea, dínoslo, dilo cuando empecemos a tu Sí, mentor y te va a sí, servir sí, mucho sí. también en todo el módulo de diseño, creatividad, Mm, innovación, ¿no? El ir pasando por los pasos adecuados, las preguntas adecuadas, que un poco también autofacilitarte a ti y encontrar también un colectivo que te permita también generar todas esas cosas. O sea, que apasionante. Y el tercer sector nos flipa. Os diría, me están chivando por aquí mi timekeeper delegado, que vamos ya de tiempo más o menos como habíamos dicho, entonces si queréis, preguntamos a alguien más por algún reto y así Sí. comentamos algo más, que creo que es lo más interesante. Claro, claro que ha Vosotros, salido de según me arranque de decís, ¿eh? proyecto, Y luego ya vamos a preguntas, 5 minutitos más y vamos a preguntas de más en duda. detalle del curso. Carlos, tenías un montón, pero es que tus preguntas tienen mucha enjundia, Carlos, son súper. Yo lo estoy viendo Carlos, en el chat Carlos, también. Sí, entonces, no sé si a lo mejor Bea, Aurora, Marta, María, ¿tenéis alguna pregunta de vuestro reto que podamos a lo mejor comentar en 5 minutos? Bueno, en mi caso, mi organización es muy caótica, entonces intento siempre poner orden, pero a veces es muy difícil. Además, trabajamos con equipos internos y con equipos externos. Entonces, todo lo que pueda ayudar a poner orden antes de empezar un proyecto, nosotros muchas veces saltamos al ruedo sin capote, entonces todo eso se arrastra luego a lo largo del proyecto, ¿no? Y muchas veces integramos equipos eso, de distintas organizaciones que no se conocen, que tal, todo eso, bueno, genera un montón de situaciones que impactan en el día a día siempre. Ujú. Entonces, todas las técnicas que ayuden a poner orden antes y durante, pues son muy, muy y yo interesantes. añadiría, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que además el hacer ese arranque de forma colaborativa genera mucho más engagement en los miembros, ¿no? Cuando se co-crean las soluciones, cuando se trabajan, cuando la idea es tuya desde el inicio y la interiorizas, se genera mucho más tracción, ¿no? Se genera mucho más involucramiento del equipo en torno a eso. Y hay muchas cosas que hay que hablar antes de iniciar un proyecto que muchas veces no hablamos totalmente. No sé cómo lo veis ahí el equipo Yo ahí, Isra, Santi, Pepe. ahí vería como dos tips básicos para esto de establecer orden al inicio, que sería primero llegar a una alianza de equipo, una alianza, acuerdos de trabajo claros y compartidos y definidos por todo el mundo. Y segundo, una vez eso esté hecho, trabajar fuerte en roles y responsabilidades, aclarar muy bien hasta dónde llega la responsabilidad de uno y dónde empieza la del otro, para que la secuencia de trabajo entre uno y otro, el paso de actividad de una persona a otra, de diferentes roles, esté suficientemente clara y no provoque ni cuellos de botella ni pérdidas de información y así todo vaya más fluido y más ordenado. Más fluido. Santi. Yo, Venga, voy yo. Santi, y os corto el grifo ya, ¿eh? Vale, Lo solamente sepáis. una frase por si sirve. Se trata de tener todas las conversaciones que no podemos dar por supuestas que deberíamos haber tenido. Mm. Hay que reservar ese espacio Sí, para todo lo que hacemos implícitamente casi cuando entras a un equipo. Ya ponte a trabajar. Hay es muchísimas que sí, conversaciones que claro. tienen que ocurrir. Todo No, no esto yo dejar creo que que... forma parte de un tema cultural en las organizaciones, entonces que cuesta mucho cambiarlo, porque todo esto, que creo que todos los que estamos aquí lo vemos como casi imprescindible y súper útil, pues es que no lo ven, entonces entran en eso directamente al ruedo paz. Y claro, luego todo eso genera un montón de problemas, de cuellos de botella, de impedimentos que hay que gestionar, de bloqueos, Entonces, a mí todo esto también pues eso lo veo como parte de un cambio cultural y organizacional que tiene que ocurrir para que todo esto se vea como pasos necesarios. Y todo esto, entonces, bueno, pues
todas las técnicas que te puedan enriquecer para influir y para llevar ahí, pues Claro, es que esto es como la pregunta de Carlos de cómo hacer que un equipo tenga un espacio seguro y pueda y se exprese. Hay muchas cosas que son más parte de la cultura que como facilitadores podemos influir y podemos ayudar, pero que al final también es ahí todo eso, claro. transformación a otro nivel. Venga, Irra y ya pasamos. Y yo nada, simplemente por si puede ayudar un poco Beatriz, y no lo veas como un todo o un nada, ¿no? Es decir, no No, vamos a poder cambiar la organización de un día para otro, pero sí a nosotros nos gusta mucho el concepto de microhábito. Entonces, puedes cambiar un pequeño hábito en las reuniones de un equipo con el que estás trabajando y ayudarles a que los 5 últimos minutos de la reunión puedan concretar en qué han quedado, siguientes acciones y qué van a hacer con eso y lo pongan en un tablero o sin lo del tablero. Simplemente que ya es un micro hábito y eso intento sostenerlo durante 3 reuniones y a la cuarta probablemente haya alguien que ya lo haga, ¿no? ¿O quién va a facilitar esto cuando yo no esté? Entonces, vamos creando micro hábitos que al final hay que crearlos, sostenerlos y luego que perduren, ¿no? Y es muy de a poquitos, porque efectivamente, pues cambiar toda la inercia y toda la velocidad que lleva la organización. Antes decías, mi organización es muy caótica. Bueno, ¿y cuál no, no? Y al final lo que queremos es poner un poquito de orden en el caos. Un poquito de orden en el caos. Tampoco queremos ahora irnos al extremo opuesto, entre otras cosas, porque no lo vamos a conseguir, ¿no? Porque somos unas diminutos individuos en un mar de personas, ¿no? Que van a otras cosas, pero sembrando de esa manera, lo digo porque genera menos frustración, te permite articular cambio, porque al final la frustración a veces genera bloqueo y decir, pues no puedo hacer nada. Y si es verdad que no vas a cambiar probablemente a toda la organización, pero sí vas a empezar a influenciar a gente que con tiempo sosteniéndolo, al final se produce el cambio, ¿no? O se produce parte de ese cambio, ¿no? Y al final el cambio se va a producir, pero influenciamos hacia donde queremos que suceda. Y en este caso lo que os traemos con este programa es que la facilitación es algo que se puede producir todos los días. Es decir, no hay que, todo esto que os traemos en estas líneas lo puedes poner en práctica todos los días, en cualquier reunión, en cualquier conversación. No todo, lógicamente, pero sí es muy de que lo puedes poner en práctica. No necesitas una situación concreta. Sí, os vamos a contar cómo hacer una sesión de estrategia, no sé qué, ya, pero es que estrategia tenemos todos los días también. Entonces, creo que es un curso muy orientado a eso, a que lo podéis poner en práctica en cualquier situación de vuestro día a día. Bien con el rol formal de facilitadoras, bien desde mi rol, que pueda articular mecanismos y técnicas que hagan que influya y genere cosas diferentes en las personas, ¿no? eso. Con toda la potencia de que nosotros vemos estos casos en diferentes organizaciones y os podemos decir las cosas que nos han ido funcionando en un sitio, en otro, que a veces unas cosas no te funcionan, pero otras sí. Entonces, bueno. Nos quedan solo 10 minutitos para cerrar. No sé si queréis añadir algo y ya pasamos a preguntas y a Claro, también dar voz a María, detalles. María, Marta, Aurora, algo que queráis comentar sobre el reto. Saludar a Rosario, que ha entrado también por aquí, no le habíamos dicho nada. Y este espacio que quedaba, pues dedicarlo a escucharos. Y tenemos alguna información que daros. Eso sí, pasamos un poco al tema de preguntas si quieres, Marta, pero sí que daros información un poco sobre la formación, plazos y cómo va, ¿vale? En principio, vamos a cerrar plazo de inscripción el día 10, ¿vale? Tenemos inscripciones, gente matriculada y tenemos mucha reserva, pero el día 10 lo ponemos como fecha de corte para ya tener el grupo, porque además es un grupo pequeñito, muy exclusivo. Se trata de pasar por Thinking durante 7 meses, donde veremos en cada mes un módulo. El día 10 ya nos pondremos en contacto con 10, 11 con el alumnado. La idea es empezar el día 15, perdón, el día 17. Teníamos previsto el 12, pero lo vamos a mover porque la gente está muy atropellada, lo tenemos que ver. Donde Pues haremos una primera el 20 empezamos en presencial en la oficina
pero el día 17, al principio era el 12, ahora es el 17, tendremos una sesión online para contaros un poco logística, consejos de tal, cómo van a ser los módulos, etcétera, etcétera. Pero en principio Y empezamos en la oficina el día además, 20. ese día tendréis también la selección de buddies, de acompañantes, porque tenéis entre módulo y módulo 3 horas de mentoría para vuestros retos, para hacer casos prácticos, para trabajar en toda la práctica y también toda la organización de la comunidad de prácticas, bueno, cómo va a funcionar cada módulo y cada módulo es como un bootcamp, ya sabéis, los viernes tarde, sábados por la mañana. El que quiera after class, tampoco nos podemos quedar mucho, pero podemos quedarnos ahí un ratillo. Mucho caso práctico, vamos a pasar muy de la teoría a la práctica, porque lo que queremos es que al final, cuando salgáis, seáis capaces de, o sea, lo que se va a medir es la aplicabilidad en la realidad de lo que estamos viendo, ¿no? La capacidad de aplicarlo en real y un espacio de comunidad de prácticas que será en remoto los jueves. Los materiales los colgaremos en Podia a partir del 17 y lo dicho, que cada módulo pues, tendrá un sistema de evaluación combinado entre las alumnas, mentores y que se mirará por la capacidad de aplicar lo aprendido. Es algo muy chiquitito, muy cuidado, muy pequeñito, donde queremos que estéis preparadas. María, perdona, que te he visto con la mano levantada ahora. Eh, sí, perdona, era hacerte una pregunta sobre el tema de la presencialidad. Entiendo que estáis diciendo lo de los viernes tarde y sábado. La presencialidad supongo que es un A ver, requisito. te, te digo un poco, es el formato Mm, flexiclase, ¿no? Es decir, ¿qué es flexiclase? O sea, ¿es una experiencia presencial? Sí. ¿Por qué? Porque estábamos un poco cansados. Ten en cuenta que es una formación en Madrid para 10 15 personas. Es muy pequeño, muy reducido y queremos que haya un contacto total. Y el mm, online, pues puede ser una línea, pero ahora mismo es presencial. Flexiclase es, pues básicamente, tengo una boda, la clase se va a grabar. ¿Sabes? O sea, quiero decir que lo vas a tener. Tengo una boda, tengo una comunión, no puedo ir. Estamos hablando de si tienes algún problema, determinadas fechas además son difíciles, ¿no? Intentamos respetar. La mayoría de vosotras está trabajando, con lo cual era el horario que mejor se adaptaba. Y sí que es verdad que es presencial porque queremos hacer algo con mucho, mucho mimo y muy experiencial. Esa es nuestra sala de innovación, al lado de Madrid Río, en Paseo de las Acacias, pero no queremos hacer formación online. Tendremos sesiones de comunidad de prácticas, tendréis mentorización, tendréis conversaciones remotas, pero toda la parte core queremos que sea en presencial, Mm. además de todo el material que lo pues, tendréis digital. Por lo menos por ya. ahora. No sé si luego igual, si nos piden mucho, pues igual decimos, bueno, pues una edición online, pero lo que sí que hemos visto es que presencial la energía es diferente y se chupa mucho Indudable. más y se conectan Sí, más indudable. y Ujú. como que es más Además, potente. es una pena que con el grupo que se ha montado hagamos algo en remoto, si soy sincero. Mm. Ya es indudable, esa era una de mis dudas y si en algún momento a lo mejor cambiaréis, vamos, yo como facilitadora y contratadora 100% presencial, pero luego la vida te dice otras cosas, ¿no? Entonces a lo Sí, mejor, bueno, sí. no. María, las comunidades de prácticas y todas las sesiones remotas están también orientadas a que aprendéis a facilitar bien en entornos remotos, que ya seguro que sabéis, y también en remotos en contextos híbridos, que muchas veces Ujú. tienes a Sí, 4 personas fuera y eso es diferente, ¿no? Entonces complicadísimo además, sí. todo eso lo Mm, vamos a practicar también incluso en las sesiones presenciales. O sea, la flexibilidad está en que, oye, me puedo conectar, sí, porque tengo un tema, me conecto, pero y entonces tenemos que hacer facilitación híbrida y va a haber que cuidarlo y tienes que tener una serie de cosas en la logística en cuanto a la energía de la sala de sí. remoto, de la sala de tal, que os enseñaremos el metaproceso también y cómo lo hacemos. Vale, Más muy bien, muchas preguntas, gracias. más Bienvenida dudas. Stephanie, que se acaba de conectar. Stephanie, qué alegría verte. Hola, Stephanie. Hola, ¿qué tal? Muy Bienvenida, buenas. Stephanie. ¿Alguien quiere preguntar, Entonces, ¿alguna comentar? duda más? También vais a tener material, algún regalo que teníamos preparado ahí, que no lo cuento para que no se pierda el momento wow. Pero
pero sí tendréis también el material subido para que tengáis todo y luego lo podáis aplicar en vuestros equipos y organizaciones ya con estudiado y demás. Y mucho Y caso práctico, o sea, la potencia básicamente ah, es que vais a ver casos de empresas reales que estarán tachadas, pero que hemos con un contexto y tendréis que ver cómo diseñáis algo para conseguir un output y un outcome, como decimos nosotros, ¿no? Un output de la sesión, de diseño, de tal y cual, y un outcome de alineamiento y de, bueno, lo que toque en cada momento, teniendo en cuenta que va a tocar mucha realidad muy rápido. Hay una parte que queremos también que facilitéis en entornos reales como parte de la formación, ¿no? Entonces tendremos también que elegir, oye, un proyecto firmando un NDA y con ese NDA, pues que trabajéis en toda la parte de preparación, ejecución postproceso, ¿no? Y recibir feedback también de vuestras habilidades como facilitadoras. Siempre eso sí avisando desde el punto de vista que ya nos conocéis muchos, ¿no? Desde nuestra manera de entender a las personas y a las organizaciones y de que entendemos que hay que humanizar, ¿no? Todo el mundo de la organización. Teniendo en cuenta también resultados y sabiendo que esto es un mundo real y que hay que estar preparado para cualquier contexto y cualquier situación. Y de eso es un poco lo que se basa, ¿no? El coger a 10 personas y que estéis con nosotros, que estéis conviviendo, que paséis por thinking, que miréis nuestros casos, que tengáis a todo el equipo a vuestra disposición, que preguntéis, que hagáis vuestros retos y que salgáis con algo que os permita ponerlo en valor, bien en vuestros sitios, bien por vuestra cuenta, bien con alguien, pero que os permita empezar a trabajar en acompañar sobre el terreno a los equipos en su día a día. Aurora, tú como coach, qué te moviliza más? Qué te reta? Porque has dicho que te haces más coaching persona a persona. Sí, lo que pasa es que actualmente estoy en conversaciones con una consultora que me contrata de vez en cuando para formaciones puntuales y entonces ver con ellos qué necesitan para formar un pack de formación un poco más sólida, más en profundidad, más que se pueda repetir en función de las necesidades que ellos ven, porque además tienen un mapa ya muy claro de lo que las empresas aquí en Asturias, aquí en Oviedo, aquí en este contexto necesitan, pues yo estoy entrando en conversación con ellos para ver si montamos algo. Y entonces ahí, bueno, pues muchas de las cosas que proponéis tienen eh, mucho sentido, pero todavía no sé hacia dónde va a ir, qué tipo de... Es más en colaboración con esta consultoría que yo por mi cuenta. Ajá. Muy bien. Gracias, Aurora. Sí, pues os tenemos, diría que aunque, o sea, este espacio era para este programa de Facilita Pro, pero que en cualquier caso, si tenéis casos, si estáis ahí luchando contra casos en la organización, tenéis ahí retos con los que os podamos ayudar, que siempre, y que estamos aquí, que siempre nos podéis llamar, hacer una llamada y pimponear ideas con nosotros, que estamos también ahí para eso. O sea que lo digo también porque, bueno, Silvia ahí te veía como pensando en tu caso, tal, Bea tú también, pues oye, que si tenéis ahí retos gordos con los que os estáis enfrentando y necesitáis ahí apoyo, pues que también estamos aquí para eso. Fenomenal. Y os iba a decir, poco más, que nos quedan solo 2 minutos. También la idea de esta sesión era un poco terminar de contestar dudas, terminar de un poco ver cuál es la potencia del curso para que os decidáis sin ninguna presión y ya sabéis que estamos aquí para ayudar, ya sea en el curso o fuera o lo que sea. Y poco más. No sé, equipo, si nos hemos quedado con algo en el tintero. Creo que no. nada, hacer un cierrecillo. Decir una cosilla, el que quiera, si alguien se ha quedado con algo en el tintero o lo que sea, pues vamos a quedarnos aquí un rato más conversando, o sea que no hay problema, el que tenga dudas, preguntas o lo que sea, adicionales y pedirles también oye, pues ¿qué os habéis llevado de una hora de conversación? Tampoco mucho más, ¿no? Ujú. Yo me Este voy. mapa con las paradas de tren, las fechas y el precio y todo eso, ¿nos lo mandáis luego
por Os correo? lo mandamos, lo que sí, lo tenéis creo que está toda la información en nuestra página web del curso, que os lo pongo aquí por el chat, que está el mapa del metro, las fechas, si te descargas el dossier está todo más en detalle, pero bueno, si queréis que os enviemos algo por correo, si nos lo dejáis por aquí, genial. Yo me De voy, todas, pero os dejo aquí charlando y con preguntas extra y con demás y con vuestro cierre, ¿vale? Hasta gracias, Perdona. Marta. luego. Chao, Hasta luego, Marta. Que Martuki. vaya bien la En reunión. Gracias. cuanto, en cuanto al precio que os hemos mandado de la landing, estamos aplicando a la gente que se está inscribiendo también el descuento de River que teníamos a principio de agosto por Ujú. asistir a este webinar, ¿no? Que es de un 20%. Entonces, también que lo sepáis que está ahí aplicado y esperamos iniciar un viaje chulo, pues a saco, con casos, con teoría, práctica, sesiones y mucha práctica, que es yo creo que el punto fuerte de la formación. Así que nada más, yo pediros a lo mejor que nos digáis unas palabrillas de cierre, ahí las que estáis conectadas todavía. No sé, Bea, tú que Espera, ¿qué te estás ahí, llevas? ¿qué te llevas? Bueno, me llevo el haberos conocido. Conocí a Pablo, que es con el que hice la entrevista. Conocerla a él de escucharle y de verle muchas veces, aunque él a mí no, pero a los demás nos conocía. Pues encantada de conoceros al equipo. Creo que lo que proponéis es lo que yo llevo buscando mucho tiempo. Entonces, nada, muy ilusionada con empezar todo esto y muy agradecida de conoceros hoy. Muy bien. Entonces, María, ¿tú qué? ¿Qué te llevas? Estás en mute. Pues le Ahora, pasamos a Aurora. A ver, Ahora, ahora. ya lo te has tienes. quitado la Ahora, imagen y te has puesto el sonido. Ah, pero te imaginas, No te ¿te preocupes, imaginamos? con sonido solo. perdón, Ahora sí. perdón. Ahora, ¿no? Ahora lo he conseguido. Pues lo que me llevo es poneros cara. También os conocía como digo, a algunos de vosotros y a todos como empresa os he seguido en redes sociales, en muchas cosas que hacéis. Y la verdad, como decía la compañera anteriormente, habéis conseguido hacer un curso en el que tocáis muchos palos, como se dice aquí en Andalucía, y eso es muy difícil. ¿No? Entonces sí que hay algunas cosas que tengo más conocimiento, otras me gustaría profundizar, alguna cosa de evaluación, por ejemplo, no os he escuchado hablar mucho, supongo que estará también relacionado con la comunidad de aprendizaje y con toda la parte de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues muchas ganas. Lo que pasa que sinceramente os lo he conocido así de última hora, estoy de vacaciones, me estoy conectando desde un sitio que casi no tengo cobertura. Eh, a lo mejor para esta vez no es posible, pero por circunstancias personales estoy justo ahora en un cambio vital. Pero la verdad es que os felicito por el programa que hacéis y yo creo que en algún momento sí que me gustaría conoceros en persona, hacer la parte presencial y bueno, intercambiar un montón de charlas y conversaciones que me parece que una hora, por supuesto, se ha quedado muy corta. Muchas gracias por vuestro tiempo esta tarde. Silvi, A ver, qué bueno. ¿Me oís? No. sí, Sí, Ah, bueno, pues no voy a hablar mucho que me siento fatal, que hablo antes un montón y no. Entonces, nada, como la compi, pues daros la enhorabuena, pues no solo por el programa, que me parece fantástico, sino por la forma de trabajar que tenéis, que creo que es muy necesaria. Y me llevo las ganas, ojalá pueda ser, muchas ganas de aprender. muy bien. Pues tenemos a Aurora también, Marta, contarnos. Bueno, yo me llevo el mapa que como no lo había visto, porque he aterrizado también así por casualidad en esta charla, Ujú. pues me parece súper extenso y ya solo ese mapa tiene, tiene valor. Como decías tú, Pablo, mucha iteración, mucho trabajo, pues oye, está muy bien. Mm, Está muy bien. O sea, que me llevo un mapa también para mi propia cabeza de qué es lo que hay que tener en cuenta. pues gracias. Marta, Scrum Master de moda. Bueno, pues yo también daros las gracias porque es lo que dicen mis compañeras, que
el roadmap que tenéis está súper bien, aporta mucho valor y a mí me ha abierto una visión que quizá me faltaba. Y bueno, pues por circunstancias personales creo que esta vez no voy a poder hacer la inversión, pero en un futuro sí que me gustaría hacerla y eso, felicitaros y gracias. Muchas Gracias, gracias a Marta. ti. Pues nada más, el que necesite quedarse, que se quede, pero si no, como decía aquel, si me queréis irse. Aquella. Aquella, si Aquella, me sí. queréis irse. O la otra que decía, pero qué invento es esto. ¿Pero qué Bueno, es pues esto? muchas gracias y encantada de veros las caritas. Un placer, Igualmente, gracias a Aurora. vosotras por Un beso. venir. Igualmente. Mucho Gracias. tiempo. Chao. Hasta luego. Adiós. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.